En este video tutorial vamos a hablar de las funciones financieras en Calc, concretamente de estas 5 funciones que veis aquí. La función pago, que nos va a calcular el importe de cada uno de los pagos de un préstamo. Pago int, que nos calcula la cantidad que corresponde al interés en cada uno de los pagos de un préstamo, es decir, de lo que pagamos, cuánto corresponde al interés. Pago print, que lo que calcula es la cantidad que corresponde a la amortización en cada uno de los pagos de un préstamo, es decir, de un pago que hago, cuánto amortizo. Pago int entre, que nos va a calcular el interés acumulado pagado sobre un préstamo entre el periodo inicial y final, es decir, por ejemplo, en los 3 primeros meses, cuánto interés pagué. Y por último, pago print entre, que nos va a calcular la cantidad amortizada acumulada de capital pagado sobre un préstamo entre un periodo inicial y otro final, es decir, en esos 3 meses, qué cantidad amorticé. Bien, para verlo, vamos a verlo a través de un ejemplo. Tenemos aquí los parámetros de un supuesto préstamo de 20.000 euros a un interés anual de un 3%, a pagar a 5 años. Bueno, en los préstamos hay un concepto que es el concepto de periodicidad. Es decir, cuántos pagos realizo anualmente o voy a realizar anualmente. Así, si la periodicidad es anual, habrá un pago. Si es semestral, habrá 2, uno por cada semestre. Trimestral, habrá 4 pagos al año. Y mensual, pues como son 12 meses, pues habrá 12 pagos al año. Bueno, pues lo primero que vamos a calcular precisamente es el total de pagos de nuestro préstamo. Y vamos a coger los años de nuestro préstamo y los vamos a multiplicar por los pagos anuales. Esta fórmula la voy a arrastrar de manera que la referencia que hago aquí a la celda B5 quiero que quede quieta, así que la voy a fijar. Voy a dejar el B7 libre para que al arrastrar me vaya cogiendo los pagos anuales correspondientes. ¿Veis? Ahora cojo, arrastro y fijaros como el B5 quedó, B5 quedó quieto, mientras que el B7 inicial se fue transformando. ¿Veis? Aquí tenía B7, aquí me coge C7, D7 y así sucesivamente. Bueno, pues ya tengo calculados los pagos, el número total de pagos de los que consta nuestro préstamo, dependiendo de la periodicidad, si elijo periodicidad anual, semestral, trimestral o mensual. Bien, y vamos allá con el ejemplo de la función pago. Y vamos a calcular cuál es el importe de cada uno de esos pagos en ese préstamo en sus distintas periodicidades. Vamos allá. Son funciones que tienen varios parámetros. Fijaros que nada más escribir el nombre de la función me aparece aquí esta leyenda a modo de ayuda que me indica los parámetros de los que consta mi función y también una pequeña descripción en cada uno de los parámetros. Para que esta leyenda salga, recordar que debéis de tener activada la opción herramientas entrada automática. Si lo desactivamos y ahora escribimos la función pago, fijaros como no aparece leyenda ninguna. ¿Vale? Por eso que es muy aconsejable que tengáis activado esto siempre. Aunque para estas funciones que tienen varios parámetros es muy aconsejable también utilizar el asistente de funciones. ¿Veis? Que aquí ya nos dice cada uno de los argumentos de mi función y una pequeña explicación de lo que hace cada uno de ellos. Entonces, en estos ejemplos que vamos a hacer, veremos tanto el uso del asistente como la introducción directa de la función. Bueno, vamos a continuar con la función pago. El primero de los parámetros que nos pregunta la función pago es la tasa, es decir, el interés que le corresponde a cada uno de esos pagos. Muy bien, pues yo cojo la celda
B4, que es la que guarda el interés, y ojo, lo divido entre el número de pagos anuales. En este caso, al ser 1, pues no tendría por qué dividirlo. Pero recordar que el interés siempre va dividido en función de los pagos anuales, es decir, en función de la periodicidad de mi préstamo. ¿De acuerdo? NPER. Vamos allá. Total de pagos. Como vamos a calcular el importe de cada pago anual, el total de pagos de mi préstamo serían 5. 1 por cada año. Y por último, valor de mi préstamo. El préstamo eran 20.000 euros. Muy bien, pues ponemos aquí los 20.000 euros, que es la celda B3, y le damos a aceptar. Y aquí me sale el importe de cada uno de esos pagos anuales. Todas estas funciones va a pasar lo mismo con pago int, con pago print y las demás. Dan como resultado un valor negativo. ¿Vale? Si por estética queremos que este resultado dé positivo, tenemos varias alternativas. Una de ellas es ponerle en el valor del préstamo un valor negativo, ahí, ¿veis? Cosa que no nos van a permitir todas las funciones, ojo a esto. ¿Veis? Así ya daría positivo. Otra opción, pues bueno, sería poner antes del nombre de la función el valor menos. Así el resultado será positivo. Pero, ojo, tampoco lo vamos a poder hacer en todas las expresiones de cálculo que pongamos. Mientras que hay una que sí os va a servir siempre, que es utilizar la función de valor absoluto, la función ABS. Esta es una función muy sencilla, que simplemente lo que le pongáis entre paréntesis nos lo devuelve como valor absoluto, es decir, sin tener en cuenta su signo. Vale, cualquiera de ellas os sirve. Bien, antes hicimos el cálculo utilizando el asistente. Vale. Ahora vamos a hacer el cálculo, pero en forma directa, sin el uso del asistente. Vamos allá. Ponemos el nombre de la función y vamos a seguir esta ayuda que nos muestra al tener activada la opción que os comenté antes de entrada automática. Vamos allá. Lo primero, fijaros, esta flechita me indica qué es lo que me está preguntando. El primer parámetro sería la tasa. Entonces, eso es el interés dividido entre el total de pagos anuales. ¿Vale? Como vamos a hacer el pago semestral, en este caso tenemos 2 pagos anuales. Bien, punto y coma. Lo siguiente que nos está pidiendo ahora es NPER, que es el total de pagos de nuestro préstamo. Al ser semestral, a 5 años, serían 10 pagos. Punto y coma. Y por último, el valor del préstamo, que serían esos 20.000 que tendríamos en B3, que si queremos pues ya lo podemos poner ahora en valor negativo para que el resultado de la función nos dé positivo. ¿Veis? Ahora fijaros, tanto en la primera función como en la segunda hay 2 celdas que se mantienen comunes, que son B3 y B4, es decir, la celda del importe del préstamo y la celda del interés anual. ¿Veis? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no, si para seguir con el ejemplo y calcular el pago por periodicidad trimestral o mensual, para no tener que ir haciendo de una en una, pues puedo coger y fijar el B4, que corresponde al interés, y el B3, que corresponde al importe del préstamo. ¿Veis? Así arrastro y ya lo tengo calculado. ¿Vale? Es decir, mensualmente, en un préstamo de 20.000 euros a un 3% anual y a 5 años, pues cada mes tendría que pagar 359,67. ¿Vale? Si tuviese que pagar, si el préstamo fuera a través de una periodicidad trimestral, habría 20 pagos, cada uno de ellos de 1080,61.
Si fuese semestral, cada pago de 2.168,68 y si fuese anual, pues cada pago de 4.367,09. Bueno, vamos a seguir. La siguiente función, a ver, pago int. Muy bien, esta nos devuelve de este pago cuánto estoy pagando de interés. Vamos a hacerlo de los 5 pagos, vamos a calcular cuánto se paga de interés en el primero. Vamos allá. La primera la vamos a hacer con el asistente. Muy bien. Lo primero, tasa. Eso sería, recordar, la tasa siempre es el interés anual dividido entre el número de pagos anuales. En este caso es 1, que ya os repito, no tendríamos por qué dividirlo, pero simplemente es por seguir una consonancia con los demás cálculos. Periodo. Dijimos que vamos a calcular el interés pagado en la primera de las cuotas. Pues ahí le ponemos 1. NPER, aquí le decimos cuántos pagos son, cuántas cuotas son. 5. Y valor del préstamo, pues serían los 20.000. Fijaros que esta función todavía nos admite, igual que la función pago, 2 parámetros más, que sería el valor final y el tipo de aplazamiento. Bueno, pues esos dos podemos de momento obviarlos, ¿vale? Bien, si queremos tener un resultado positivo, recordar que el valor del préstamo lo podemos poner en negativo. Ahí está, ¿veis? Esto es lo que pagaríamos de interés en la primera cuota de un préstamo a una periodicidad anual a 5 años. De esos 20.000 euros pagaríamos en la primera cuota 600 euros de interés, ¿vale? De los 4.367, que sería el importe del pago, del primer pago, pues de esto 600 euros sería el interés. Vale, vamos a calcularlo ahora para una periodicidad semestral, pero de una forma directa, sin utilizar el asistente. Igual que antes, tasa, interés anual, dividido entre los pagos anuales. En este caso, al ser semestral, recordar, 2. Punto y coma. Periodo del que vamos a calcular el interés. Pues el primer pago. Punto y coma. Número de total de pagos. Si es semestral a 5 años, 2. 10, perdón. Y por último, valor del préstamo. Serían esos 20.000 que, como hicimos antes, los vamos a poner en negativo. Ahí estamos. Cerramos. Ahí estamos. Bueno, pues en un pago con periodicidad semestral, nuestro préstamo de 20.000 euros a un 3% anual en 5 años, pues en cada pago pagaríamos 300 euros de interés. ¿Vale? De los 2.168,68, que sería el importe de cada pago, 300 euros serían de interés. Y voy a hacer lo mismo que antes. Como me fijo que tanto en la primera como en la segunda, B3, el importe del préstamo, y B4, el interés anual, permanecen constantes, ¿veis? Pues lo que voy a hacer es fijarlos. Esto ya lo podríamos haber fijado en la primera fórmula, pero bueno. Arrastramos. Y ahí tenemos. Bien, ahora vamos a calcular en cada una de esas cuotas cuánto se amortiza. Y lo vamos a hacer con la función pago prim. Y primero con el asistente. Pues vamos allá. Tasa, interés anual, dividido entre el número de pagos anuales. Aquí hay que tener un poquito de cuidado porque al hacer referencia a la celda, fijaros que queda marcada. Aseguraos de hacer clic después de la celda para que no os pase lo que me acaba de pasar a mí ahora, que fue machacar la celda, ¿vale? Así. Muy bien. Periodo. Dijimos que íbamos a calcular
la amortización en el primer pago, entonces sería periodo 1. NPER, total de cuotas de nuestro préstamo, al ser anual, 5. Y valor del préstamo, 20.000, que vamos a poner en negativo. Pues aquí está. En el primer pago de 4.367,09 pagaríamos de interés 600 euros y de amortización 3.767,09. Si sumamos lógicamente estos dos, aquí abajo, ¿veis? Nos aparece los 4.369,09 del préstamo. Bien, vamos a calcular ahora sin el asistente la amortización en una periodicidad semestral. Vamos allá. Tasa, lo mismo. Interés anual dividido entre el número de pagos anuales. Periodo, dijimos que el primero. Acordaros siempre de esta flechita que os indica el parámetro que os está pidiendo. Ahora nos está pidiendo NPER, total de cuotas de nuestro préstamo. En este caso 10. Y valor del préstamo menos esta celda. Muy bien. Cerramos y Enter. Bueno, pues en un pago semestral, perdón, en un préstamo semestral de estos 20.000 euros a un 3% anual, en 5 años, pues en cada uno de esos pagos pagaríamos 2.168, de intereses 300 y de amortización 1.868,68. Igual que antes, si sumamos estos dos, nos tiene que dar el pago, o sea, el importe del pago. Muy bien, igual que antes también se repiten el importe del préstamo y el interés anual. ¿Veis? Entonces, pues nada, aprovechamos, como queremos calcular el trimestral y el mensual, aprovechamos igual que antes a fijar esas dos celdas para que así, al arrastrar, ¿veis? Siempre permanezcan invariables, ¿veis? Muy bien. Vale, ahora vamos a ver pago int entre. Es decir, vamos a calcular cuánto pagamos de interés en un determinado periodo. Pues vamos allá. Fijaros que aquí hay que poner entre puntitos. Muy bien, vamos allá. Asistente. Tasa. Igual que antes. Fijaros que siempre se repite interés anual dividido entre las cuotas, entre los pagos anuales según la periodicidad. Total de cuotas, NPER, total de cuotas, pues en este caso al ser anual 5. Valor del préstamo, los 20.000. Y vamos a ponerlo en negativo. Y ojo, ya veréis. Parámetro S, que es el que llama periodo inicial. Bien, como vamos a calcular el interés acumulado de los 3 primeros pagos, el inicial sería el primero y el E, que sería el final, sería el tercero. Y por último, este parámetro que no incluíamos en las 3 anteriores funciones, aquí es obligatorio, que se refiere al tipo de vencimiento del préstamo, de cada uno de los pagos, perdón. Si es vencimiento al comienzo del periodo o al final. Bien, generalmente siempre es al final. Aquí hay que poner, en esta función, hay que poner 0, que es lo que tendríamos que haberle puesto a las otras, pero por omisión, calc asume 0, tanto en la función pago, pago int, como pago print. Mientras que en esta, en pago int entre y en pago print entre, vamos a tener que ponerle ese 0 porque no lo considera por defecto. ¿Vale? Final del periodo. Bien, y ojo, le vamos a dar a aceptar y mirar cómo da un error. Este error es debido a que esta función no admite valor de préstamo negativo. ¿De acuerdo? Así como en las otras nos lo permitía,
pago entre y pago prince entre no nos admite valor de préstamo negativo. Entonces, pues, ¿qué alternativa tenemos? Bueno, pues para corregir esto, recordar, podemos poner aquí un menos al principio. ¿Veis? O función de valor absoluto. Simplemente ponemos ABS, abrimos paréntesis y cerramos paréntesis al final. Vale, vamos a calcular ahora este interés acumulado, pero en nuestra periodicidad, en este préstamo, pero con periodicidad semestral. Vamos allá, tasa, lo mismo, interés anual dividido entre los pagos anuales. Punto y coma. Ahora total de pagos de nuestro préstamo, en este caso 10. Valor del préstamo 20.000. Periodo inicial 1. Punto y coma. Periodo final, que sería la E, el 3. Recordar que son los 3 primeros pagos. Punto y coma. Tipo de vencimiento al final del periodo 0. ¿Vale? Cerramos y enter. Y lo mismo, pues le vamos a meter ya la función ABS aquí y ya está. Abrimos y cerramos. En este caso ya os digo, la función ABS nunca falla, mientras que muchas veces ponerle un menos al principio de la función puede alterarnos a lo mejor un poquito el cálculo, no admitirlo correctamente. Y después, igual que antes, vemos que se va a repetir siempre B3 y B4, de manera que lo que vamos a hacer es fijar esas dos celdas para poder seguir con el ejemplo sin tener que ir haciendo una a una. Muy bien, y por último, la función pago prince entre. Vamos a ver cuánto amortizamos en ese periodo. Ahí, aquí me falta una N. Así, muy bien. Bien, llamamos al asistente y vamos allá. Tasa, interés anual dividido entre los pagos anuales, NPER, total de pagos 5, valor del préstamo 20.000, pago inicial, que ahora le llama I, pues sería el 1, periodo inicial, periodo final sería en este caso el 3, y tipo, recordar, final de periodo, un 0. El asistente, ya os digo, está muy bien porque os da la explicación y os ayuda mucho a la hora de hacer estas funciones que tienen varios argumentos, ¿vale? Muy bien, para corregir el valor negativo, función valor absoluto. Abrimos y cerramos. Muy bien, y ahora modo directo. Y lo mismo. Tasa, interés, dividido, en este caso, pagos anuales 2, número total de pagos 10, valor del préstamo, los 20.000, primer pago el 1 y último pago el tercero. Y por último, tipo 0, que venza al final. Muy bien, función ABS, e igual que antes, vamos a fijar B4, que sería el interés, y B3, que sería el importe. Muy bien, ahora podemos coger y arrastrar.
Bien, pues ahí tendríamos la explicación de estas 5 funciones financieras que vamos a ver en varios ejemplos. Hay muchas funciones financieras más, estas son las más comunes. Y espero que os haya gustado la explicación. De todas formas, veremos todavía un par de ejercicios más donde se van a volver a repetir estas funciones y así poco a poco nos vamos quedando pues con ellas pues para futuros usos. Vale, pues venga, nos vemos en el siguiente tutorial.